Buenas tardes. Bueno, buenas tardes ahora, vosotros cuando lo veáis. Mi nombre es Juanjo, soy uno de los docentes del curso de prevención de promoción para la práctica deportiva. Hoy tenemos este webinar en el que nos vamos a encargar de hablar un poco del curso, de que yo os cuente algunas de las temáticas y de cómo funciona. Y en breve tendréis a vuestra disposición también un audio, que se llama bien teniendo en cuenta un podcast, para que podáis vosotros escuchar algo acerca de la obesidad. Lo tenemos enmarcado en el tema 5, obesidad, que es un tema súper importante, que por fin se le está dando una importancia a la alimentación de los chavales, porque de verdad me parece brutal lo que se ha estado haciendo durante estos años. Y como supongo que todos tenéis claro que no puede ser más caro, más barato un bollicao que una cena sana, porque al final se está quedando la buena forma física para los que se la pueden permitir. Bueno, quería empezar comentando que este curso se enmarca en el programa de formación continua de la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y lo impartimos nosotros para ellos, que nos llamamos Fortaleza Formación, una empresa de Jaén. Bien, en el foro ya habéis escrito unos cuantos y os invito a los demás a que escribáis todas las dudas que tengáis. Estamos hablando actualmente acerca de deportes minoritarios, cómo promocionarlos. Yo, por ejemplo, he sido y soy, bueno, ya no estoy federado, ya tiro por gusto, tirador de tiro con arco. Muchísimo tiempo y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Espero poder conseguir algunas declaraciones de algunas gentecillas para ir subiéndolas aquí acerca de promoción. También tenemos muchísima suerte de tener a Isabel, que ha tenido un montón de tiempo jugando al kimball, un deporte que os dejo en el foro para que lo veáis, junto con otros deportes que nos han enseñado otros compañeros, como uno que porque a mí me encanta el kayak, y he visto el hockey kayak, eso lo tengo yo que practicar. Madre mía, por favor, qué maravilla. Pero bueno, dicho esto, si os recomendamos para el curso que lo hagáis con tranquilidad, que tengáis un lugar, un huequecito, aunque muchas veces tendréis que hacerlo desde el puesto de trabajo, tampoco, si yo os entiendo. ¿Vale? Esto se ha dividido en 7 módulos, ¿bien? Entre ellos empezamos con una introducción, ¿vale?, a la actividad físico-deportiva y la metodología que se utiliza para la investigación en estas actividades. Es una cosa muy sencillita, son pinceladas, pero que os pueden ayudar mucho luego a vosotros, ¿bien? Aparte de eso tenemos la actividad, que la actividad es una de las maneras, la actividad físico-deportiva en jóvenes. Porque esto sí que es verdad que es complejo. Cuando yo era pequeño no había tanta, bueno, ya estoy en 42, cuando yo era joven no había tanta historia, o sea, yo soy de Mancha Real, provincia de Jaén, y o jugaba al fútbol, o jugaba al fútbol, o jugaba al fútbol. También podía jugar al fútbol. Entonces, claro, era relativamente sencillo elegir tu ocio. Ahora es más complejo, con internet y las maneras tan sedentario como nos estamos poniendo, la verdad es que se está poniendo considerablemente complicado promocionar ciertos deportes. Hace poco hablábamos acerca de la importancia del voleibol y yo lo he practicado mucho durante mi carrera profesional. He estado en algunos cuerpos de extinción forestal, por ejemplo Infoca o GESCAM, y allí el voleibol es muy importante porque evita el contacto físico, de tal forma que evitas las lesiones, pero te puedes flipar un poquito y darle fuerte a la pelota. Es maravilloso. Yo ahora mismo estoy pasando una época de tenis, genial, y milagro será que no me cambie el pádel en breve. Pero que todas estas cosas es una cuestión de actividad y de promocionarlas. Y cómo lo hacemos en nuestros municipios es muy, muy complejo. Ya os lo digo, es sencillamente que algo cuaje. El hockey hierba cuajó en Alcaudete, un pueblo pequeño de Jaén, y tienen un gran equipo. El voleibol, como hemos comentado, ha causado en muchísimos sitios, el balonmano. Son deportes que han funcionado, pero que hoy en día, gracias a Dios, tenemos un montón de deportes pequeños que nos pueden funcionar. Y ahí podemos meter ciertos factores psicológicos, sobre todo en los alumnos de secundaria. Ahí es donde está más o menos la clave de la base del deporte, en el alumno de secundaria más que en el de primaria. En primaria es muy importante hacer un deporte generalista, algo que pueda gustarle a todos. Mirad, yo siempre cuento una anécdota y luego me ha pasado a mí. Porque en casa del herrero, cuchillo de palo. También, ¿verdad? Como ejemplo. Yo tengo un hijo y como buen padre de andaluz, pues lo primero que hice es apuntarlo a fútbol. Ahí va el chiquillo a jugar al fútbol. Y va el padre henchido de orgullo y satisfacción a ver a su hijo jugar al fútbol con sus coleguillas chicos.
¿Qué pasa? Que el fútbol visto desde fuera cambia mucho visto desde dentro. Es decir, yo estaba allí viendo a mi crío correr para arriba y para abajo y luego de repente me fui dando cuenta que el entrenamiento era un poco más serio de lo que niños de 4, 5 o 6 años necesitan. O sea, necesitan juegos, no necesitan tanto físico. Y fíjate qué tontería, pues que de un entrenador a otro hay unas diferencias brutales y unos conectan y otros no. Y los que estuvieron con un entrenador han continuado jugando al fútbol sala y los que han estado con otros entrenadores no han continuado jugando. Mi hijo, por ejemplo, ahora juega tenis porque el entrenador de tenis es brutal, lo hacen todo con jueguecitos, lo hacen todo muy divertido, lo hacen todo muy ligerito. Claro, venga, al final es eso. A los críos pequeños tienes que conectar con ellos, pero donde realmente se empieza una actividad físico-deportiva real es en secundaria, donde ya empieza a haber movimiento. Hombre, hay disciplinas brutales que más nos vale empezarlas desde chicos, como la gimnasia rítmica o la artística. Pero claro, hay otros que te puedes subir cuando quieras. O sea, hay deportes que puedes empezar con la edad que quieras. Siempre os ponemos ejemplos de deportes brutales, pero tenemos dos medallistas olímpicas brutales, que son Sandra en karate y Lidia Valentín en halterofilia, ambas maravillosas y ambas ya curtiditas, o sea, no jóvenes, y han pasado. Sandra incluso es madre y es campeona olímpica en kata, y a Valentín le ha pasado lo que no está escrito. Yo, vamos, no os quiero contar nada porque en el foro quiero hablar de eso, de una que promociona más la práctica deportiva, los deportistas de ese nivel, que otro tipo de deportistas. O sea, gente que le han quitado las medallas de las manos, pero ha seguido compitiendo, y al final ha conseguido no solo las medallas siguientes, sino las pasadas. Y ahí, ya os digo, os dejo ese ejemplo, que os lo dejaré en el foro, para los que no la conozcáis. Eso es una maravilla de mujer, ya os lo digo, no tiene palangón. Y me estoy enrascando un poco. De aquí también tenemos el tema 4, que es la escuela y la familia, ¿no? Toda la promoción deportiva no la podemos hacer nosotros desde el municipio, desde la municipalidad. Tenemos que contar siempre con la escuela y, por supuesto, con la familia. O sea, si cada vez que el crío se pone, suponte, a entrenar un poquito, se ríen de él o dicen ¿qué haces, Panoli?, acabará cortado. Si tú, fíjate, una tontería, que tu hijo vea que tú no haces deporte ninguno, tú eres sedentario extremo, pues entenderás que la gente no hace deporte, es lo normal, ¿vale? Claro, estas cosas son complejas de ver y hacer. ¿Cómo vamos a saber nosotros cómo están ahí en su casa? Nosotros podemos gestionar desde fuera y con eso y un bizcocho hasta mañana. Pero bueno, no obstante, lo que siempre os quiero decir con el intento de promoción es que es más importante que hagan deporte un día que no hagan ninguno. Eso desde luego. O sea, todos no pueden ser Pau Gasol, pero sí pueden jugar baloncesto, pasárselo bien, coger valores, coger pulmones y moverse, que es lo más importante, moverse, ¿vale? Y a eso vamos al módulo 5, la obesidad. La obesidad es un problema como un demonio, es un problema brutal. Os vamos a hablar mucho de juventud y obesidad. Tenemos una charla brutal que hemos tenido de casi una hora acerca del tema y del tema de las dietas milagro, porque es cuando empiezan a interesarse por la dieta, empiezan a interesarse por el físico, empiezan a interesarse por cómo mantengo el peso, sí, cómo me mantengo bien, yo quiero definir un poco la musculatura. Joder, macho. Y una cosa muy compleja, hacer entender a los chavales que estar fuerte es diferente a estar definido. Decirla, los deportistas de verdad, cuando se dedican al deporte, por supuesto, pueden estar definidos, pueden tener sus abdominales, pero que el deporte convencional es deporte y es para estar sano y estar bien. Y estar sano no implica necesariamente estar como un toro con unos pectorales y unos abdominales brutales. Estar sano es estar en tu peso, estar sano es poder moverte, estar ágil, aguantar corriendo, que te digan vamos a hacer una carrera continua de 2 kilómetros y no te tiemblen las canillas, bien, y que puedas hacer alguna flexión que otra, tampoco sin artificio. Aparte de eso, como siempre en todos los cursos tenemos que hablar del bendito COVID de las narices,
porque parece ser que no nos lo vamos a quitar. El COVID en la práctica deportiva ha ido cambiando desde el año pasado sobre todo a este y de hace 2 años a este año. Está siendo una historia, esperamos convencer a alguien para que nos mande unos vídeos sobre todo de la diferencia que ha habido de la práctica deportiva de zonas apartadas rurales a grandes ciudades. Yo por ejemplo vivo en Jaén capital y aquí el deporte se paró, pero si comparamos con municipios más pequeños, ¿vale? Que no han sido confinados, que no han tenido ningún problema, excepto el primer confinamiento estricto, el resto de confinamientos se lo han saltado, son municipios pequeños, de sierra, que no han tenido muchos casos, y han podido funcionar perfectamente y se han salvado cabezas gracias a que se podían ir a echarse un partido de tenis, de fútbol, sala, de lo que sea, con sus mascarillas, con sus historias, que se está jugando hasta hace poco estuvimos en Madrid y están jugando los críos, los alevines con mascarilla. No es que sea poco interesante, porque es verdad que tengamos en cuenta que el COVID es muy complejo de gestionar, está siendo una historia. Y lo que ninguno queremos es organizar un evento deportivo y que de ahí salga un foco infeccioso. O sea, imagínate, participo en la San Antón como organizador, no como corredor, ya esos tiempos de trotar por la noche lloviendo, para mí, no te descarto que este año a lo mejor me meta. En la San Antón de Jaén el problema es que nadie quiere que todo el mundo se ponga enfermo, que de repente toda una parrilla de salida de corredores buenos te pillen un COVID en tu carrera, porque eso que bien queda, ¿sabes? Puede ser el problema que tenemos todos, vamos, y el que seguiremos teniendo. Hablaremos de eso, hablaremos de infecciones, hablaremos de vacunas, hablaremos de todo, y del pasaporte COVID. Un poquito de buenas prácticas en la práctica deportiva también tenemos que meter, porque tenemos que hablar de ello. Hay unos manuales según la dirección general que son de buenas prácticas en el deporte y cada día se está complicando aún más, porque cada día se ven más altercados, sobre todo en partidos de alevines, de benjamines todavía no, gracias a Dios, pero bueno, pero cada día se ven más conflictos y gente que lo gestiona mal, la frustración, que va a hacer que su hijo gestione la frustración igual de mal. Y al final no estamos haciendo deportistas, al final estamos haciendo competidores, que es una frase que me decía mucho un entrenador mío. Dice, mirad, una cosa es el deporte y otra cosa es la competición. El deporte es divertido, la competición en sí no tanto. O sea, es una parte del deporte. El deporte es entrenar, afinar tus capacidades, superarte a ti mismo. Y luego está el punto en el que tú tienes que competir con alguien. Cuando echas un partido, que no es amistoso, claro está. Porque si lo que nos estamos jugando en una caja de botellines, toda fiesta es buena. Pero ese es el problema, la competición es muy compleja. La competición saca dentro de cada uno lo que haya. Y hay gente que es insoportable en la calle y en la competición son maravillosos. Y hay gente que es maravillosa en la calle y en la competición son auténticos becerros. Y claro, muy difícil gestionar esa historia. Para eso vamos a ver un decálogo de práctica deportiva, a ver si me da suerte. Como supongo que todos ya habéis visto en el curso, esto se basa en PDF. Simplemente tenéis que ir leyendo los PDF o descargándolos. Nosotros tenemos registro de todo lo que hagáis en la plataforma, ¿vale? Donde pincháis, donde dejáis de pinchar, lo que os descargáis, lo que no os descargáis, qué notas sacáis, los exámenes que hagáis. El examen está cercano, ¿eh? El examen hoy mismo creo que se abrirá. No sé a qué hora porque no he podido hablar con mi compañera, pero hoy mismo creo que se abrirá el examen, ¿vale? Tranquilos, lo hacéis, el examen no son muchas preguntas, son muy ligeritas, bien, son tipo test, intentadlo sin problema, tenéis un número de intentos muy largo, así que no os preocupéis por eso. Aparte, si os quería comentar, por favor, cualquier cosita que queráis preguntarnos, nos llamáis al teléfono. Nos escribí a tutoría@fortalezaformacion.com o simplemente lo escribí en el foro. En el foro estamos, ya os digo, estamos hablando continuamente de cosas y son cosas que cada día empiezan a ser más interesantes, porque ahí compaginamos todos por las poquitas cosas que tenemos, que se nos ocurre, que se nos deja de ocurrir, ¿vale? En breve esperamos subir algunas cosas acerca de buceo, que es un deporte que
está muy chulo y no está tan extendido. Hombre, no está tan extendido, entendedme, yo es que soy de Jaén, aquí el mar nos pilla lejos y los ríos no son muy hondos. Y sabemos nadar y sabemos hacer kayak. Y para hablar, porque ya no tenemos mucho más. Entiendo yo que está mucho más extendido y cada día está más extendido, porque siempre yo voy de vacaciones y veo que se hace kayak todos los días. O nuestro bendito y maldito, porque yo todavía no he conseguido hacerlo bien, paddle surf. Qué maravilla de estética de deporte, que es difícil mantenerse en la tablita. Pero bueno, de todas esas cosas espero que hablemos en el foro tranquilamente, que esto es simplemente un webinar pequeñito para acercaros más todo el tema. Lo colgaremos en YouTube para los que no podéis conectarse al tiempo. Ya entiendo que es más fácil verlo en YouTube que verlo en nuestra página. Y sobre todo, y ante todo, cualquier cosa, aquí estamos. Tanto yo, que soy Juan José, Alicia Lara, Isabel, que la tenéis en el foro, o Lola García a los mandos de la calidad. De verdad, no dudéis en cualquier cosita, lo voy a dejar aquí porque esto quiero que sea una cosa corta. Bien, pondremos más vídeos en el foro, pondremos más vídeos en todos lados. Pues un cordial saludo, espero que os guste muchísimo el curso, que lo aprovechéis y que de verdad, aquí estamos. Cuidaos mucho.